Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar por comienzo la última sesión del curso de evaluación y gestión de riesgo en procesos industriales. Así que, bueno, hoy vamos a hacer un repaso de la segunda sesión que dimos, que fue la parte de, de metodologías para el análisis de riesgo, ¿sí? Acá, así que siéntanse, hoy es la última reunión. Así que siéntanse libres para preguntar cualquier duda que tengan, sí, o que haya quedado de la sesión anterior o que surjan en el día de hoy, ¿sí? Para que se queden tranquilos, digamos, todo el material, bueno, Mariela lo va a compartir, la presentación, y después hay alguna información adicional de la cual hemos hablado, que la vamos a compartir también para que tengan acceso y puedan ustedes investigar digamos, y profundizar en este tema. ¿Sí? Bien. Bien. Eh, Voy a ir primero a, a un slide como para comenzar en el día de hoy, donde, como recuerdan, hablamos en la primera sesión la parte de gestión de riesgo. Dentro de toda la gestión de riesgo de la olla o de las distintas, ¿sí? de los distintos entes que manejan la parte de seguridad de proceso, dijimos que eran varios puntos que se manejan en la parte de gestión y uno era el análisis de riesgo de procesos, ¿sí? Donde ahí utilizamos las distintas metodologías. ¿Ok? Después hablamos de las herramientas y las metodologías que hay para el análisis de riesgo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un repaso rápido de las que vimos la semana pasada. También les quiero comentar que como una de las metodologías es lo que nosotros le llamamos FTA o Fault Tree Analysis o árbol de fallas, eh, o Event Tree Analysis, que es la parte de análisis de eventos, ¿sí? Es muy similar la metodología a al árbol de fallas utilizado para investigación de incidentes. ¿Por qué les comento esto? Porque la realidad es que si ustedes utilizan árbol de fallas para la parte de investigación de incidentes, es una buena práctica como metodología para analizar también, para utilizarla como herramienta para análisis de riesgo de procesos, ¿sí? Ya no sobre hecho consumado cuando el incidente ocurrió, sino en el supuesto escenario de un accidente o un incidente, ¿sí? Así que bueno, vamos a comentar un poquito esto. Así que paso directamente a lo que vimos la semana pasada. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta como para comenzar de lo que hemos visto la semana pasada? ¿Alguna duda quedó? No sé si han podido ingresar y si han tenido tiempo ahí al link de la CCPS, donde podían bajar el Excel este, que es la herramienta para hacer HAS, o que está el manual, del ejemplo que tomamos para utilizar todas las metodologías. Bueno, si pudieron hacerlo, mejor, y si no, lo vamos a repasar hoy, ¿sí? Bien, nosotros vimos que había metodologías que se basaban, que no eran basados en escenarios, ¿sí? Y basadas en escenarios, ¿sí? O sea, las basadas en escenario eran un poco más complejas, ¿sí? Pero requerían distintas metodologías y ahí las indicamos, que las vimos: WOTIF, WOTIF con el checklist, estudios de HAZOP, ANFE, modos de falla y efectos, que hablábamos del árbol de falla, fault tree análisis o análisis de árbol de eventos, el ETA, ¿sí? Y otras técnicas. Y la que habíamos visto era la lista de verificación o checklist, o
un análisis preliminar de peligros. Como les comenté, cuando ustedes comienzan a hacer análisis de riesgo de proceso, una buena lista de verificación a la cual le van sumando, ¿sí?, los escenarios identificados, por ejemplo, con un GOTIF, es muy buena, digamos, herramienta como para empezar a hacer análisis de riesgo, ¿sí? Para hacer estudios HAZOP, tal vez se necesita más capacitación y un poco más de ejercicio. Sin embargo, se van a dar cuenta que los escenarios identificados con el GOTIF o con otras metodologías o la lista de verificación, después termina siendo repetitivos, ¿sí? Y los van a ver igual con las otras metodologías. Bueno, vimos el checklist, que hicimos el ejemplo, después vimos el WOTIF, un formato que era bastante amplio, la ventaja era que no era estructurado como el checklist, y la combinación del checklist con el WOTIF era una buena técnica para hacer análisis de riesgo de proceso. Después vimos el análisis de modo de falla y efecto. Dijimos que era más específico. Muchas veces la industria automotriz, aeronáutica, cuando falla algún elemento, algún instrumento o alguna parte específica, se utiliza esta metodología. De igual forma se puede adaptar para hacer análisis de riesgo, digamos, y tomar los nodos como escenarios, y ahí se puede utilizar esta metodología. Pero en mi opinión, es más específica para otro tipo de análisis de riesgos más específicos. Después vimos la metodología HAZOP, ¿sí?, que además de identificar los riesgos, muchas veces también ayuda a mejorar la operabilidad, ¿sí? Es una metodología que es interdisciplinaria, donde tienen que intervenir, digamos, el facilitador del análisis, tiene que intervenir todos los integrantes del equipo, que pueden ser operadores, bien calificados en lo posible, instrumentistas, de mantenimiento, ¿sí? Gente que conozca bien el proceso, ¿ok? Al principio, como les comenté, o hace un tiempo ya, que digamos, la transformación digital hizo que haya herramientas para utilizar. Con un buen relevamiento se identifican los nodos, se colocan las condiciones de operación, y la misma herramienta, el software, tira todos los escenarios de riesgo que hay, ¿sí?, con las propiedades de los químicos que se manejan. Hay que previamente buscar toda la información y tira un HAZOP preliminar, que después debe ser revisado con todo el equipo interdisciplinario. La realidad es que antes, como yo le decía, la metodología ya HAZOPsaurio, en realidad donde eran reuniones muy extensas, para hacer un nodo, por ejemplo, analizar un nodo de un tanque como el que vimos, se deberían hacer 3 sesiones de 4 o 5 horas con todo el personal, todos intervenían y se iba tomando, digamos, el desvío, la palabra y el parámetro nodo por nodo, y bueno, era extenso y era difícil. Hoy, digamos, la transformación digital ayuda mucho a acelerar este análisis, pero no puede evitarse la revisión con todos los especialistas, porque estaríamos también subestimando, digamos, los riesgos que pueden existir y que aún no han sido identificados por la herramienta, porque son inherentes al proceso, a las condiciones puntuales de la empresa en la cual se está haciendo el análisis. Bien, acá habíamos dado, después estaba que es como un análisis de árbol de fallas, ¿sí?, que es como un root cause analysis, un RCA, pero sobre un evento que aún no ocurrió, ¿sí?, un supuesto que haya ocurrido una explosión, pero la metodología es la misma. Se trata de identificar bien la acción que generó la explosión y las condiciones, ¿sí?, sobre todo las condiciones, que son lo más difícil de identificar muchas veces. Después estaba el ranking relativo, que es una tabla donde se calcula, que le llaman FEI, Fire Explosion Index, o SEI, Chemical Exposure Index, que da un número relativo al riesgo, al peligro y al riesgo, ¿sí? Entonces,
para mayor que cierto número, como dice ahí, 128, si da el Fire and Explosion Index más que 128, se sugiere utilizar metodología más profunda para el análisis, porque el escenario es muy riesgoso. Después está la famosa matriz semicuantitativa, ¿sí? Que es la que utilizamos para identificar la severidad de cada escenario y la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Eso nos da un valor, digamos, que nos pondera y para priorizar las salvaguardas o las capas de protección que debemos tomar de acuerdo al escenario. Después este lo nombro, este va en conjunto muchas veces cuando esta metodología va en conjunto con el HAZOP, que se llama LOPA, Layer of Protection of Analysis. Entonces, de acuerdo a la severidad del escenario y a las salvaguardas que se tienen existentes, quedan algunos puntos por cubrir, y con esta metodología cubrimos las salvaguardas necesarias para aceptar un riesgo, ¿sí? Mínimo. Y después tenemos los famosos análisis cuantitativos, como el ALOJA de la EPA, ¿sí? U otros, FAST o RAST. RAST, la herramienta que yo les nombré de la CCPS, hace un análisis semicuantitativo o cuantitativo digamos, con fórmula, si ustedes ven en el manual, se llama CHES, la herramienta que está adjunta, o que no la van a ver, pero sí la pueden ver ahí en la página que está separada. Hace los cálculos de acuerdo a fórmulas de fenómeno de transporte, de dispersión, bueno, y simula lo mismo que hace la LOJA o en su defecto el FAST. Y bueno, y acá está, pueden encontrar diversidad de información en las bibliografías, pero bueno, acá en las distintas etapas de un ciclo de vida de un proyecto, las metodologías que son más adecuadas para utilizar para el análisis de riesgo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que habíamos visto la semana pasada? No, todo Ok, muy claro para mí. perfecto. Bueno, ahora le voy a mostrar, después voy a ir de nuevo a los ejercicios y vamos a repasar los ejercicios. Y la idea que hoy sea un poquito más abierto y las dudas que les sugieran las charlemos. Pero bueno, acá hay un par de ejemplos que este fue el que tomamos, ahora lo vamos a volver a revisar, ¿sí? Después, en el tercer día, la semana pasada vimos lo que era una bleve, que era el escenario de mayor peligrosidad, ¿sí? Pero tal vez el de menos probabilidad. No sé si, por ejemplo, vamos a preguntar, considerando este escenario que estuvimos ejercitando la clase pasada, no sé si todos están en conocimiento de lo que ocurrió en Neuquén, ¿sí? En Plaza Winkle, en la refinería NAO, ¿sí? De la New American Oil, donde hubo una explosión de crudo y murieron 3 personas y toda la planta quedó casi destruida. ¿Escucharon esta información? Aparecieron en todos los noticieros, Sí, ¿sí? sí, estamos al tanto. Bien. No hay mucha información, yo la que pude recabar, digamos, no es mucha, pero aparentemente dicen que explotó uno de los tanques, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, a ver, escucho, ¿qué consideran que pudo haber pasado? Eh, una información que me llegó, ¿sí? Donde decía que los motivos aún no habían sido analizados, ¿no? Pero sugería que había problemas de gestión, que habían tenido varias, eh, digamos, auditorías con algunos desvíos. De hecho, una decía que tenía una antorcha al lado de los piletones de efluentes de hidrocarburos, o sea, una fuente de ignición cerca de los efluentes con hidrocarburos, y otros desvíos de gestión que probablemente no hayan sido
digamos, relevado o no se haya actuado sobre esos desvíos. Que más allá de que seguramente, como vimos nosotros, si se hubiesen tomado, si se hubiese hecho una buena gestión, seguramente estos peligros estaban identificados o no se hizo mantenimiento o no se siguió un procedimiento o seguramente algo de la gestión falló o varias cuestiones de la gestión fallaron, pero en el supuesto caso que eso haya sido una explosión de un tanque que después derramó más crudo e incendió todo y hubo que apagar ese gran incendio, donde en la explosión murieron 3 personas. ¿Qué se les ocurre que el escenario, viendo esto, digamos, el ejercicio que vimos, que pudo haber ocurrido? Los escucho. Hablan de una explosión de un tanque. Que haya recibido calor por otra fuente, por otro evento, a lo mejor se Bueno, haya elevado la temperatura. ¿se acuerdan la bleve? Nosotros dijimos, yo creo que no ha sido una bleve porque en realidad, si no, tendría que haber habido un incendio importante durante mucho tiempo, que era el peor escenario, ¿sí? Donde, por ejemplo, si este era el tanque, un incendio alrededor hace que se empiece a evaporar digamos, el material, digamos, dentro del tanque hasta que se debilita el tanque y después hay una expansión térmica abrupta porque, digamos, llega a temperaturas extremas y explota. No ha ocurrido una bleve como vimos en el video, probablemente, porque si no hubiese sido mucho más desastroso, pero sí es un escenario que vimos acá. Por ejemplo, un producto, ¿sí?, que tiene hidrocarburos adentro, ¿sí?, crudo, ¿sí?, que probablemente haya estado a temperatura para manejar el crudo y bajarle la viscosidad. Generalmente se calienta el crudo, el fuel oil, ¿sí?, o para la destilación se prepara. Entonces, producto caliente con vapores, supónganse que este es el tanque y estaba algo lleno, lo estaban bombeando o algo, pero acá en el espacio vapor del tanque seguramente haya habido vapores inflamables, que seguramente han estado dentro del rango de inflamabilidad y alguna fuente de ignición dentro del tanque pudo haber hecho una explosión de ese estilo, ¿sí?, explotado el tanque, derramado el resto del producto que quedó en el tanque y se expandió por toda la planta, ¿sí? Porque la verdad que la onda expansiva fue importante. O sea, creo que seguramente ha habido una explosión y después el incendio. Fue realmente grave. No sé si nos vamos a enterar en algún momento de lo que realmente ocurrió, pero bueno, es uno de los escenarios que habíamos visto acá, ¿sí? Por eso decíamos que el tanque teníamos que evitar cualquier fuente de ignición dentro de un tanque de inflamable, porque eso dentro del triángulo de fuego es la fuente de ignición, que el inflamable y el oxígeno, como en este caso, un tanque atmosférico donde tenemos producto inflamable y si hay una fuente de ignición y el rango de inflamabilidad en el espacio vapor del tanque está dentro de los límites, probablemente puede generar una explosión y esa explosión termina derramando el producto, ¿sí?, y generando más fuego. No sé si recuerdan cuando vimos en la gestión el tema de trabajo en caliente, donde quedaba el vapor dentro del tanque y una chispa hizo, digamos, estallar un tanque primero y después estallaron los 2 o 3 que estaban al costado en ese video que vimos. Bueno, yo creo que algo de eso ha ocurrido, ¿sí? No sabemos bien las causas, pero seguramente ha ocurrido ese tema. Y por supuesto murieron 3 personas, lo más lamentable, ¿no? Bien. ¿Cómo es la metodología HACCP? La metodología HACCP es, acá y doy un ejemplo para ir después, para que quede un poco más claro de lo que habíamos visto la clase pasada. Hay que después de hacer un análisis previo, se eligen los nodos. En este caso, de este ejercicio, sería el nodo, los tres nodos. Uno la cisterna, otro la bomba y otro el tanque, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo, pero por ejemplo, elegimos un tanque. Se describe el alcance, se elige la dirección del flujo. En este caso estamos viendo, podríamos analizar cualquier parámetro, presión, temperatura. En este caso vamos a elegir flujo. Y entonces hay que aplicar las palabras guía. ¿Qué pasa si no hay nada de flujo, hay mucho flujo, poco flujo? ¿Sí? Ahora voy a mostrar el esquema.
y, bueno, y las desviaciones. Las palabras guía y las desviaciones. Entonces, acá, como ven, hay un tanque de alimentación, un tanque con producto que alimenta a una columna de destilación a través de una bomba, ¿sí? Con una válvula de retención a la descarga de la bomba. ¿Ok? Entonces, tanque, el flujo, y lo que estamos tratando de, el escenario de flujo reverso, ¿sí? Que no haya posibilidad de que el mayor presión en la columna retorne hacia el tanque y rebalse el tanque, o haga, sí, seguramente rebalse el tanque, o se mezcle con producto que no tenemos en condiciones. Entonces, la etapa con que, cómo se hacían estos estudios interdisciplinarios y en forma manual, bueno, se hacía esto, se decía, bueno, hay posibilidad de flujo reverso, dice, la desviación puede generar un riesgo, el destilado retorna por el bypass de la bomba. Después, ¿se puede identificar las fallas que provocan esta desviación? Si la bomba falla, podría generar un flujo reverso, porque retorna por la bomba. ¿Qué Investigue los sistemas de detección y mitigación? Bueno, para que no retorne cuando para la bomba, hay una válvula de retención. ¿Ok? Ahora, identifique las recomendaciones. Más válvula de retención agua abajo del bypass, porque acá, ¿qué pasa? Para la bomba, pero si hay mayor, digamos, presión, puede retornar por el flujo. Si esta válvula está abierta, puede retornar igual el flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué se podría hacer? Y se podría poner otra válvula de retención acá, o bien, por diseño, se puede cambiar y se pone la válvula de retención agua abajo del bypass. Entonces, con esta forma se solucionaría. Esto, si lo hablamos en el escritorio y en los papeles, sería una buena solución, ¿sí? Colocar la válvula de bypass aguas abajo del bypass, ¿sí? La válvula de retención. Ahora, la realidad, ¿qué pasa? No son seguras las válvulas de retención. Entonces, ahí ya es un problema realmente, porque ha ocurrido y ocurre que estas quedan trabadas, entonces no es una buena salvaguarda. Entonces, habría que pensar en poner otras válvulas u otro tipo de sensor o algo para evitar, si realmente es muy peligroso, este escenario de retroceso de flujo o backflow, como se le llama. Bueno, este es un ejemplo de cómo es la metodología HACCP y cómo se hacía en forma manual. Se repiten los pasos hasta completar el análisis con otros parámetros: presión, presión muy alta, presión muy baja, temperatura muy alta, y así. Los pros y contras ya lo habíamos visto, es creativo, sin límite, pero bueno, estructurado, por eso después se desarrolla un software, ¿sí? Identifica problemas de seguridad y operabilidad, ayuda muchas veces a mejorar la operación, la confiabilidad de la operación también con los desvíos que se detectan, ¿sí? Requiere gente idónea y no distingue entre eventos de baja probabilidad y alto impacto. Bueno, por eso tenemos que utilizar la matriz, la información. No es lo mismo un tanque con este producto que estamos viendo, que es totalmente riesgoso para la salud, que un tanque que tenga un aceite crudo de soja, ¿sí? Entonces, bueno, les quería mostrar un poquito eso del HACCP. Después acá teníamos el software Aloha de la EPA, ¿sí? Del Ente de Medio Ambiente de Estados Unidos. Y bueno, y acá es otro ejemplo de un HACCP, de una descarga de una cisterna, ¿sí? A un tanque Zeppelin de GLP, ¿sí? A través de una bomba. Puede ser que se descargue la cisterna de gas licuado de petróleo al tanque, o del tanque se puede cargar a la cisterna, o bien pueden cargar garrafas, ¿sí? Acá está el camión cisterna. Y bueno, y así es la planilla HACCP en forma manual, ¿sí? Donde era la desviación, más presión, las causas, consecuencias, las salvaguardas que existen para que no ocurra eso, y las recomendaciones, que serían las salvaguardas faltantes. Acá después la frecuencia por la severidad, eso da el grado de riesgo. Y comentarios. Esto sería un típico, por ejemplo, ejercicio. Más presión, sobrellenado del tanque, las causas por sobrellenado del tanque, aumento de temperatura exterior. Bueno, esto lo habíamos visto, ¿sí? Fuego externo, todo eso hace que aumente la presión. Error operativo, incorrecta alineación de válvulas, puede ser que también genere alta presión porque quedan válvulas cerradas y empieza a bombear. El sobrellenado del tanque genera más nivel,
el aumento de temperatura ambiente exterior, la presión de vapor de la temperatura máxima excede el set de alivio de la válvula de alivio, y el venteo, y ventea el dispositivo de alivio. Bueno, todo esto de las consecuencias, y después cuáles son las salvaguardas. Ahí que tenga sprinkler para refrigerar, el sistema de mantenimiento preventivo del sistema de incendio para que no falle en caso de que ocurra, un manómetro local para ver, y recomendaciones sería ahí instalar transmisores de presión, porque acá en este caso tiene solo un manómetro, entonces esto lo podríamos ver y podría alarmar, ¿sí? Y esto sería ya automatizar un poco el sistema, ¿sí? Tener el área clasificada, hacerle preventivo a la válvula de alivio, ¿sí? Bueno, como vimos, de esta forma se hacía el análisis de tipo HAZOP. Esto realmente, si ven acá, PHWord, es de Primatech, es el software este que yo les mostré la vez pasada, que hacíamos algunos, había un, se podía, le daban para hacer un par de ejercicios ahí que ya estaban predeterminados, pero era una muestra de cómo funcionaba el software este. Después le voy a mostrar la licencia de este software cuando me la pasaron, porque pregunté, estoy hablando del año 2018, pero bueno, me la pasaron en dólares. La empresa era el primer año de una licencia de $2.400 y creo que eran después $500 por año, por licencia, ¿sí? Pero este software está hecho con Primatech, como lo ven acá, y acá están las acciones. Después el nodo identificado, el número, las acciones, y después acá índice de frecuencia, severidad y de riesgo. Y acá se le ponen las prioridades, ¿sí? Bien. Ok. ¿Cómo es este ejemplo hecho con el software gratuito que da la CCPS? Recuerden CCPS, Center for Chemical Process Safety. ¿Sí? Así lo da. Lo da en inglés. Yo lo traduje, ¿sí? Pero da exactamente con un formato similar. Acá la severidad, el índice de severidad, después lo comparte con el análisis LOPA porque tira todo, ahora lo vamos a ver nuevamente, pero da. Lo importante de esto, probablemente el que quiere, digamos, aprender, puede hacer ahí cursos en la CCPS, tiene los manuales, tiene todo disponible, o bien puede comprar la licencia, el que se quiere dedicar a hacer este tipo de análisis y profundizar. Ahora, quien quiere hacer análisis de riesgo y quiere usar un checklist, un what if, lo bueno es que pueda cargar todas estas variables dentro del software este gratuito y al menos le sale esto en inglés y se dan cuenta si se le escapó algún escenario o algún desvío. Eso es lo bueno. Es como utilizar el Aloha para saber la severidad que tiene un escenario de fuego, explosión o derrame, por ejemplo, ¿sí? Son software gratuitos que sin profundizar en la metodología, le da una idea de los escenarios posibles. De hecho, si alguien le pide realmente hacer un HAZOP, seguramente le va a pedir que lo haga el software este de Primatech, está bajo la normativa IEC, creo que era la 61.882, que es cómo hacer un HAZOP, donde le piden específicamente todo esto, que esté la forma con que se reporta, ¿sí? El nodo, los números, todo esto está más presión, causa sobrellenado, el 2.1, el 2.2, todo esto están en la normativa IEC de HAZOP, cómo se tiene que reportar, ¿sí? Obviamente los software estos que son, digamos, que se ofrecen, cumplen con todas esas normativas. Bien. Como le decía, después de lo que le da el software este gratuito de la CCPS, también le da, acá yo puse análisis cuantitativo Aloha, pero en realidad esto lo tira también el software RAS de la CCPS, ¿sí? Que es el cuantitativo. Entonces ya mide la severidad del escenario y le da un severity rate, que le llama, o el índice de severidad, ¿sí? Y también calcula la probabilidad de acuerdo a la información global que tiene de la probabilidad de estos eventos, que generalmente es mucho más conservadora, ¿sí? De lo que por ahí uno
puede ocurrir, porque ya le digo, toda la probabilidad, los datos lo toman de quienes reportan, y la mayoría de las plantas que reportan son, digamos, del hemisferio norte del hemisferio norte. Así que acá en Sudamérica no creo que se reporten muchos incidentes de seguridad de proceso, porque ni siquiera cumplimos las normativas internacionales o no estamos adheridos. Esto es, acá ven otro ejemplo, el Zeppelin de butano, dreno válvula abierta, el sexo ingreso de calor. Todo esto es lo que tira el mismo, con estos colores lo tira el software este de Rust, ¿sí? Acá le dicen cuántas salvaguardas más necesitan para cubrir y llevar a un escenario de riesgo aceptable, ¿sí? Acá le da el índice de riesgo, el de frecuencia y el índice de frecuencia de probabilidad y el índice de riesgo, ¿sí? También le sugiere salvaguardas el software este Rust. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ir directamente de nuevo a los ejercicios, como habíamos visto, para repasar. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? No, por el momento se entiende. Sí, 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 todo bien. Bien. Para que usted, digamos, no sé si lo comenté la vez pasada, pero bueno, después yo le voy a enviar por mail con Mariela. Acá, esto lo quiero comentar ahora porque después se hace tarde y nunca llego. Esto es como un resumen, es el mejor resumen que encontré yo de guía para la selección y aplicación de análisis de riesgos, ¿sí? Lo muestro así rápidamente. Disculpen un segundo. Pero acá le explica toda la historia de cómo surgen, ¿sí?, las técnicas para el análisis de riesgos, ¿sí?, con todos los acrónimos, ¿sí?, el glosario, la introducción, qué es un sistema de gestión de riesgo, cómo es realizar un estudio de Process Case Analysis, cuáles son las técnicas más adecuadas, el método para la selección, y está todo en castellano, ¿sí? Este, a mí particularmente, fue uno de los documentos que más me gustó y me enseñó bastante para entender de dónde venía, ¿sí? Toda la información realmente está muy bueno, porque hasta, fíjese, viene un glosario donde le explican los acrónimos que son muchas veces en inglés, ¿sí? Después ALARP, EPA, ¿sí? Todo, IEC, OSHA, está muy bueno. Después viene un prólogo del tema del proyecto, de cómo hacer un Process Case Analysis, ¿sí? Después viene la parte de introducción, proyecto. Acá las principales industrias de procesos, y acá esto está muy bueno porque le empieza a hacer por qué se necesita. Acá están todos los incidentes que hubo desde Seveso, donde salió la primera normativa, pero hasta los anteriores, ¿sí?, los eventos, digamos, lo que ocurrió, explosión, escape tóxico. Los que tienen asterisco Bhopal son las que hicieron que se generaran las normativas internacionales, ¿sí? Después de esto, por ejemplo, le viene acá en el slide 16, le dice todas las asociaciones, ¿ve? Las SPS, el Center for Chemical Process Safety, toda la normativa, directiva CBSO 1, ¿sí?, la Comisión Europea, todas las normativas de cada país en la parte de seguridad de proceso, ¿ok? Y yo se los remarqué algunas cuestiones en amarillo para que les sea más fácil, digamos, entenderlo, pero la verdad que está muy bien hecho. Acá le hace una comparativa de CBSO 2, que es la normativa que hemos visto, internacional, con la de la OSHA, Process Safety Management, con la Risk Management Plan de la EPA, ¿sí? Y le dice toda la parte de gestión de riesgo, no solo por eso metodología, sino gestión de riesgo también. Es realmente muy interesante, y por eso, bueno, algo que les comparto. Acá están todas las distintas metodologías utilizadas, fíjense que hablamos mismo, JASO, FMA, Fault Tree Analysis, todas las que vimos. Bueno, efecto dominó, decía por ahí, principales peligro de consecuencia. Acá le explica cómo identificar.
realmente si este documento lo siguen, van a encontrar todo lo que necesitan para hacer un buen análisis de riesgo, ¿sí? Bueno, no quiero, digamos, acá técnicas, WOTIF, acá tienen JASO, WOTIF, todas las técnicas habidas y por haber que hay para análisis de proceso. Después le explica cuáles las ventajas y las desventajas, factores a considerar en un Process Hazard Analysis, diseño conceptual, le sigue hablando de técnica. Acá está un poco lo que yo le decía, que puede coincidir o no con lo que yo le mostraba en la presentación, pero bueno, son distintas, el cuadrito este de las distintas técnicas recomendadas para las distintas etapas de un proyecto, ¿sí? Bueno, en definitiva, tienen mucha información. Además de esto, ¿sí? Le voy a compartir no sé si acá tienen el reporte anual que se hizo en el 2018, sí, 2018-2019, antes de la pandemia, pero donde tienen también algunos links. Estos son artículos, newsletter de aprendizaje de seguridad de procesos. Después vamos a ver algunos, ustedes se adhieren ahí y mensualmente les llegan buenas prácticas o cómo algunos accidentes o incidentes que ocurrieron y cómo está relacionado con la seguridad de proceso. Esto es de Beacon, está muy bueno. Son artículos para aprender, vienen en castellano, en hindú, en lo que ustedes quieran, en el idioma que ustedes quieran. Después, bueno, acá dice cómo está formada la CCPS, hay publicaciones que se pueden comprar, que son nuevas. Por ejemplo, Bowtie es una nueva metodología de análisis de riesgo, ¿sí? Que después les voy a mostrar cómo ellos publicaron, yo lo bajé, cómo hicieron un Bowtie con respecto a la pandemia y cómo afectaba a la parte de seguridad de procesos, ¿sí? Cuando la gente no podía ir a planta porque estaba con COVID y necesitaban, y había problemas para cubrir digamos, las faltantes, o por problemas de demanda de oxígeno. Bueno, está muy bueno y ellos aplicaron esta técnica para hacer un análisis de riesgo con esa situación. Acá hay más, digamos, información, ¿sí? Hay mucha de esta bibliografía que es gratuita, o son, digamos, un poco más viejas, no son las últimas versiones y las dan en forma gratuita. Y acá lo que le decía, con esto después lo vamos a ver, pero ustedes se adhieren acá y todos los meses les llega un reporte de un aprendizaje de seguridad de proceso que va variando, y ahí aprenden, es muy bueno para aprender todos los escenarios. Y el RAST y el CHEF, que esta es la que se usa para el Process Hazard Analysis, que para HAZOP y LOPA, ¿sí? Y el CHEF es la herramienta que hace los cálculos a través de fórmulas de fenómeno de transporte para hacer los análisis cuantitativos, ¿sí? E identificar los escenarios, digamos, la severidad de cada escenario. Y después también, como no está despegado, hay prácticas de seguridad operativa, si quieres llamarle, que afectan, por ejemplo, como vimos el trabajo en caliente, a otras. Esto está muy bueno porque son, digamos, por ejemplo, habla de los estándares globales como si fuese espacio confinado o trabajo en altura, los que impactan. Como dijimos, trabajo en caliente, bueno, ya se ve que también apertura de línea, o LEO le llaman, Line Equipment Opening, todas esas ya están desarrolladas y se utilizan, ¿sí? En todo el mundo. Y por ahí acá no están tan afianzadas todavía, pero una apertura de línea puede generar una pérdida de contención, o si está sobrepresurizada, puede generar lastimar a una persona, o una pérdida de contención de un producto tóxico inflamable que afecta también a las personas. Entonces lo ven como algo muy potencial, ¿sí? Como que debe tomarse muy en cuenta y lo toman como una herramienta de trabajo. Acá ustedes, ya les digo, entran directamente a CarLink y pueden bajar. Si ustedes entran acá, lo vamos a hacer para que lo vean. Entran.
¿sí? Lo ponen en castellano, si quieren, a la página. Herramienta de detección de análisis de riesgo, RAST. Fundamentos de ingeniería de peligros químicos. Trabaja el Centro de Proceso de Seguridad de Proceso de Estados Unidos con el Centro de Seguridad de Proceso de la Comunidad Europea. Y acá tienen descripción general de RAS, descripción, estudio del caso. Acá le decía descargar e instalar el manual y las preguntas frecuentes. Y acá le hace una breve descripción también de lo que quieran ver. ¿Ok? Así que bueno. Bien. Vamos a seguir. Bueno, toda esta información, la idea es compartirla con ustedes. Después, quien quiera especializarse también, acá en la UTN de Buenos Aires o de Neuquén hay una especialización en la parte de seguridad de proceso, ¿sí? Con una carga horaria mayor de 112 horas, 28 clases de 4 horas, ingeniería y control de riesgo, filosofía de diseño seguro, gestión de seguridad y salud ocupacional en plantas de proceso, investigación de accidentes, consecuencias y análisis de causa raíz. Bueno, acá es también se lo voy a compartir. Quien quiera especializarse, por eso, para hacer análisis de riesgo, es una buena posibilidad, ¿sí? Van a ver exactamente, van a desarrollar todos los puntos que vimos en estas clases, ¿sí? Introducción a la gestión de riesgo, ¿sí? Donde dice documentos de diseño, análisis de riesgo, acá están todas las partes que vimos. Bueno, es un curso que lo da la UTN de Buenos Aires y creo que Neuquén también lo ofrece. Bien. ¿Alguna duda de esto? La idea es compartirlo con otra información más, también que hay manuales de HACCP y eso que están en inglés, son de bibliografía, no la última bibliografía que tengo, pero que también les puede ser útil y hay algunos en castellano también, así que se los voy a compartir, quien quiera profundizar. Bien. Vamos de nuevo a... Bueno, acá volvemos a la lista. Sigo insistiendo que quien no realiza análisis de riesgo, lo interesante es que tengan un checklist. Se los muestro acá también cómo pueden buscar un buen checklist y armarse un buen checklist. Ponen PHA, Process Hazard Analysis Checklist, y pueden encontrar, bueno, acá le aparece el software este que les comentaba. Después entran en cualquiera de estas y pueden encontrar checklists que son bastante interesantes como para tener what if checklist. Como lo ven, si quieren investigar pueden encontrar muy buenos checklists, ¿sí? Para arrancar un análisis de riesgo, ¿sí? Así que bueno, es una alternativa. Le doy estas palabras clave como para que ustedes puedan buscar información. Volvemos acá para repasar un poquito. Lo bueno que tiene el checklist es que para mí, porque yo lo uso, y después le voy a mostrar algún estudio de riesgo que haya hecho yo, en realidad un ejemplo, pero el checklist lo que tiene de bueno es que no solo identifica, a ver, los escenarios específicos de riesgo, por ejemplo, sobrepresión de un tanque, o podemos hablar de bleve, o podemos hablar de deadheading de una bomba, ¿sí? Sobrepresión de una bomba, o digamos, bueno, todos los escenarios que fuimos viendo que surgen de las metodologías utilizadas, ¿sí? Esos, esos escenarios se van incluyendo acá, que son basados en escenarios. Bueno, acá ahí es inflamable, puede haber un derrame, puede haber un fuego y una explosión, y acá una sobrepresión. Todos esos escenarios se van incluyendo acá en el checklist. Pero lo que tiene el checklist es que también identifican todos los riesgos de proceso asociados a la gestión, ¿sí?
Entonces es una combinación donde pueden identificar todo lo que es asociado a la gestión, por una mala gestión, estrategia de mantenimiento, si hacen una gestión de cambio, todo eso pueden incluirlo acá como preguntas que son parte de la gestión de riesgo, y además pueden incluir todos los escenarios de riesgo que van aprendiendo con las distintas metodologías, ¿sí? Y como ven acá, los venteos están dirigidos a una dirección apropiada. Esto es una salvaguarda de un escenario que cuando hay un venteo de una válvula de alivio. Esto es asociado a un escenario de sobrepresión. Lo que quiero decir es que también está acá si pregunta si la nave, digamos, o por ejemplo, si eh, las distancias son seguras entre tanques, o si la ventilación es adecuada a la actividad que se lleva a cabo. Hay muchas cuestiones, de hecho hay algunas cuestiones acá con respecto a gestión de cambio. Por ejemplo, si se han identificado todas las características de peligrosidad de la sustancia. Eso es por información de seguridad de proceso, tener todas las hojas de seguridad al día y disponibles, ¿sí? Entonces, muchas de estos, fíjense que los nombres acá dice layout y localización, después naves y edificaciones. Muchas de estas preguntas están asociadas a material, equipos y procesos. Están asociadas a preguntas de gestión de riesgo. Entonces, el checklist, en la medida que ustedes le vayan colocando preguntas sobre escenarios de peligro, le va a quedar una buena herramienta como para hacer un análisis de riesgo. Instrumentación y control, ¿sí? Entonces, bueno, por eso sigo insistiendo, acciones de emergencia, ¿ok? Sigo insistiendo de que es una muy buena, digamos, herramienta para tener. Bien. Vamos al diagrama. De vuelta, hay algunas cuestiones que son claves, digamos, y para analizar. Recuerden, cuando ustedes van a hacer un análisis de riesgo, es fundamental que pidan información técnica, y si es posible que esté actualizada, ¿sí? La hoja de seguridad de todos los productos, el layout de la planta, los diagramas de instrumentación y cañerías, entender el proceso, un diagrama de flujo del proceso. Bueno, entonces ahí se van a dar cuenta ya qué producto es riesgoso, qué producto es inflamable, y siempre recuerden, focalícense en el producto que tenga un NFPA 3 o 4 en cualquiera de los cuadrantes de la NFPA, como para resumirlo, digamos, más allá que hoy usamos el sistema globalmente armonizado para identificar, pero recuerden que un producto con 3 o 4 en cualquiera de los cuadrantes NFPA o es inflamable, o es muy tóxico para la salud, o es muy reactivo, ¿sí? O puede generar un problema digamos, grave, si el cuadrante blanco, digamos, por radiación o por lo que fuese. Bien, entonces, en resumen, acá tenemos un producto que es inflamable, totalmente tóxico, tenemos una descarga. Ahora hago un resumen de los riesgos que vimos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Primero, tengo una cisterna que maneja inflamable. Tengo una bomba que maneja inflamable, ¿sí? Está con dique para contener una pérdida de contención, ¿sí? Pero al lado tengo otro tanque inflamable, o sea, si se me incendia uno, tengo que, digamos, puedo tener un fuego y calentando como ocurrió en este último evento en Neuquén, ¿sí? Otros tanques, que los bomberos no sabían de dónde sacar agua para enfriar y no explote otro tanque, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta para apagar un incendio acá, ¿me entienden? Si acá hay espuma y tiran espuma, hay o sea, la parte de plan de emergencia es fundamental en este sentido. Si tengo un derrame acá, tirar espuma para que no se evapore un producto tóxico e inflamable es fundamental, ¿sí? Después de la parte de cómo actuar y en cuánto tiempo puedo actuar. Bien, entonces después tenemos, todo esto tiene que ser con continuidad eléctrica, no tiene que haber estática, no tiene que haber fuentes de ignición en ninguna parte porque los productos son inflamables, ¿sí? Después acá, al no estar inertizado con nitrógeno, podemos tener dos de las ramas del triángulo que pueden generar una explosión. O sea, tenemos vapores de inflamable y oxígeno, porque es un tanque atmosférico. Y la verdad que es muy riesgoso. Generalmente en este tipo de tanques se trata de tener con un pad de nitrógeno y que tenga una deficiencia de oxígeno. Otras veces se espera que el límite de inflamabilidad supere
el superior, el límite de inflamabilidad superior, entonces haya como una deficiencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí, ahora bien, el tema de evitar una carga estática, toda la instrumentación que está dentro de este tanque, evitar que caiga el producto, todo lo que genere estática acá, puede ser una fuente de ignición para que esto, digamos, explote. Después, acá la bomba también tiene que ser a prueba de explosión toda la bomba. Generalmente las bombas tienen un sello, el sello de la tecnología de la bomba, hay distintos, si queremos tener un sello simple, muchas veces hay ante una pérdida que es menor, pero empieza a gotear, falla del sello de la bomba, ¿sí? Que es lo que une la parte, digamos, móvil digamos, con el motor. Eh, bueno, un sello simple, la pérdida del producto es hacia afuera. Ahora podemos tener acá un sello doble que lo que hace es tener un pote con un líquido que está a más presión que la bomba, entonces el líquido, si se rompe el sello, el líquido ese baja del pote y se inserta en el producto y eso alarma y dice que está roto el sello, eso no genera, o bien tener un acople magnético. Toda esa tecnología es mucho mejor para evitar que el producto salga por rotura del sello, que es un evento que no va a haber una pérdida, que se van a perder las 100 toneladas, va a haber un pequeño goteo, puede haber, y cada vez va a ser peor, pero es una pérdida de un producto muy tóxico, ¿sí? Entonces, en estos casos, yo consideraría una tecnología mejor para el sello mecánico de la bomba. Y también, por ejemplo, la ecualización acá para no emanar productos muy tóxicos. Bueno, los escenarios siempre son fuego o explosión, derrame, y de acuerdo a la peligrosidad del producto, si es tóxico, si es inflamable, es peor, ¿sí? Sobrepresión, ¿sí? Todos son, los escenarios generalmente son los mismos, ya lo van a ver con las distintas metodologías. Bien, esto era para resumir lo del checklist. Vuelvo acá, habíamos visto what if, habíamos visto, bueno, HAZOP lo vimos. Yo voy a repetir HAZOP para que, ¿cómo lo vemos? Desde el software Primatech era este que tiene una licencia y ustedes los pueden comprar. Le hago una pregunta, a ver, para entender. ¿Ustedes qué metodología o qué esperaban del curso de todas las metodologías? ¿Qué esperaban? ¿Quieren empezar a usar HAZOP? ¿Quieren identificar los peligros con cualquier metodología, pero identificarlos? A ver, los escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí, era, en mi caso, es saber cuál es la metodología inicial para hacer un primer, digamos, una primer vista a la empresa, entendiendo que uno puede haber una variedad de procesos, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Perdón, ingeniero, y en todo Sí. caso, en mi caso tengo la formación química, pero no tengo esta especialidad. Entonces, Claro. uno va a ir preparándose, pero en el deambular va a ir haciendo experiencia. Entonces, ¿cuál sería el punto inicial? Es decir, yo me presento frente al layout con las hojas de seguridad y hay alguno de los métodos que es como la piedra filosofal, la de inicio, que después puede ser necesario adaptar a otro. Pero ¿cuál es entendí que el HAZOP puede ser uno general. No, el HAZOP es algo particular, que es por nodo. Cuando vos tenés los productos, vos podés tener varios tambores con producto inflamable, riesgoso en una nave, y eso no va a hacer HAZOP por eso. Vos ahí se puede caer un tambor, derramar, se te va a prender todo fuego. Lo ideal sería una lista, un checklist, ¿sí? Una lista de verificación, y decir, bueno, acá tenés este producto, ¿y qué tenés si se te derrama?
¿Y qué tenés acá para evitar el derrame? ¿Sí? ¿Lo tenés contenido, no tenés contenido? Pero este producto es inflamable y está en una nave que no está adecuada para manejar inflamable. O sea, tenés fuente de ignición por cualquier lado. O sea, si se derrama, tenés probabilidad de que se prenda fuego. Todo esto, un checklist te lo da. Y la recorrida y entender la hoja de seguridad y el proceso, entonces identificar. Y en caso de que haya una descarga de tanque o producto, bueno, sí te piden HACCP, pero vos te vas a dar cuenta que utilizando este checklist, ¿sí? Y lo podés buscar en internet. Yo le voy a pasar esta lista de verificación. Esta era uno ahora que le voy a pasar para que ustedes tengan como para arrancar a donde tienen verificar muchas cuestiones de gestión de riesgo, porque al final los riesgos, los escenarios o los incidentes terminan ocurriendo por riesgo de, digamos, de gestión, por problemas de gestión, ¿no? Entonces ahí vos poder identificar todos los problemas de gestión que tienen, sumado a los escenarios de riesgo, que hablamos de estas metodologías, donde se identifican escenarios que son básicamente derrame, fuego o explosión, ¿sí? Y qué salvaguardas o capa de protección tienen para evitar esos escenarios, ¿sí? Y si ocurriese, qué procedimientos de emergencia tienen para que no pase a mayores, ¿ok? Pero yo creo que un checklist y después preguntando, ¿y qué pasa acá si se rompe la bomba y se te derrama? ¿Qué tenés? ¿Y qué pasa si el nivel este te falla y no detecta el nivel y se te derrama el producto? Y así, ¿sí? Con un checklist y una buena lista de verificación se identifican muchos de los escenarios de riesgo, ¿sí? Por eso entonces, perdón, ¿no? Entonces es el checklist, la base, y luego los métodos son como para hacer, generar la gestión, una buena gestión, un buen control sobre la gestión. Sí, el checklist es en realidad, digamos, es estructurado, te va a tratar de identificar muchos de los riesgos. Es una de las metodologías el checklist. Usar solo el checklist queda limitado a toda la experiencia de, digamos, digamos, o los incidentes o los históricos de incidentes que tuvo la planta. Entonces, el tema del what if, preguntar qué pasa si a la gente experimentada y todo eso, sirve mucho para identificar riesgos que no aparezcan en algo estructurado como un checklist, pero checklist es una metodología. HACCP, ya si vos podés utilizar esta herramienta que yo doy, digamos que les sugiero que la abran, la usen con el manual paso a paso, porque ahí te identifica todos los escenarios en caso de que, bueno, hay una bomba que maneja producto riesgoso, hay un tanque que maneja producto riesgoso inflamable. Entonces ahí te dice, ¿cuáles son los escenarios? Y sobrepresión del tanque, si no tiene ninguna válvula de alivio, si empieza a calentarse también sobrepresión, si empiezo a descargar un tanque y no tengo el control de nivel, un posible derrame. Bueno, son todos los escenarios que te identifica HACCP, pero después que son relativamente conocidos, ¿sí? Porque es por eso que después desarrollaron software para ello. Y lo que te permite después el software Aloha de la EPA es dimensionar el impacto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a la Aloha. Bien, vamos a seguir con un poquito el HACCP. Recuerden, ustedes tienen este software con licencia o tienen el software este de la RAS, de la CCPS, que tienen el manual sobre el mismo ejemplo recuerden, ustedes pueden bajar esto, acá le explica todo, está en inglés, pero después los paso a paso, acá está la matriz semi-cuantitativa, y acá le dice cómo cargar y le explica cada, cada cuestión. Es sobre lo mismo, por eso yo les quiero dar esto. Y después empiezan a cargar, ¿ve? Es acrilonitrilo, empiezan a cargar así. ¿Ven? Paso por paso, como le indica el manual. Ahora lo vamos a repetir de nuevo. ¿Sí? Acá le dice todo lo que tiene que cargar. Y después lo da
directamente le da los resultados. Y dentro de los resultados están todos los escenarios de peligro como si fuese un JSON. Esto. Que ahora se lo voy a mostrar. ¿Yo qué hice? Lo traduje, ¿sí? Válvula abierta por error operativo, ¿sí? Exceso de calor, ¿sí? Después, esto es que en la fase vapor del tanque haya una fuente de ignición. Sobrellenado. Daño por vacío, ¿sí? Esto es lo que le tira directamente el software cuando cargan todos los datos. ¿Ok? Además de eso, tienen, ese es el manual, tienen casos de estudio, donde yo le había dicho, les muestra cómo utilizaron y cómo anduvo bien de casos reales, ¿sí? Comparan esta herramienta en casos de riesgo que ocurrieron, ¿sí? Y le da toda la evaluación, también para que lo vean, cómo lo utilizan, ¿sí? Y de hecho lo comparan con la CSB, que es la que investiga todos los incidentes graves de Estados Unidos, que es Chemical Safety Board, ¿sí? Bien. Vamos acá, dejamos el diagrama. Déjenme ver acá, le quería comentar. Si era este. Bueno, acá le vuelvo a repetir, el Excel yo ya lo bajé, porque por ahí es un poquito pesado, donde está cómo lo completé por el manual, como el manual. Recuerden, si lo bajan, es un Excel, si lo quieren probar, ¿sí? ¿Cómo es? Este está cargado y el otro está vacío. A usted le va a aparecer así, ¿sí? Entonces, paso a paso se lo indica el manual, ¿no? Entonces, acá ponen, por ejemplo, si vamos acá, esto es lo que dice el manual, el nombre del tanque es B101. Entonces ponen así, B101. Fíjense que es lo mismo que, y ahí se le pone blanco, ¿sí? Fíjense que, disculpen, acá, B101 se llama, así está en el manual, por eso puse B101, ¿ok? Después, ¿qué producto es? Y acá tiene, ¿qué es? Un tanque. Acá fíjense que tiene una torre de destilación, un tambor o un IBC, que es un contenedor. Pueden poner lo que ustedes consideren dryer, digamos una secadora, un dust filter. Esto se usa para la parte de filtros de polvo, ¿sí? En las cerealeras. ¿Sí? El nodo que pueden utilizar es cualquiera. En este caso estamos viendo un tanque. Entonces, tanque. Vessel tank. ¿Qué es lo que? Y esto, Vessel tank, y fíjense que es, yo ya lo completé como lo decía el manual, voy completando, ¿ves? Como está acá. ¿Dónde está? ¿Y está adentro o afuera del tanque? No, está afuera, no está dentro de un galpón. Outdoor. Y voy completando. Después, cuando voy acá, yo tengo que completar todo esto. ¿Por qué me pide todo esto? Porque con esto lo simula. Fíjense que es lo que nosotros tendríamos que pedir para hacer un análisis de riesgo. Los datos de los químicos utilizados, los parámetros operativos del equipo, las condiciones, ¿sí? Del proceso y el layout de la planta. Entonces, cuando vamos y tocamos acá, nos lleva a esta hojita, donde nos dice de nuevo, ya nos tomó lo que nosotros escribimos. Fíjense que yo voy a esta que ya está completa, según el manual. ¿Qué tengo que cargar? Ahí, acá, ¿qué producto es? Y acá están todos los productos, ¿sí? Voy a acrilo, nitrilo. Acrilo, nitrilo. Y lo completo. Y acá, ¿qué es? 100% acrilonitrilo puede ser una mezcla binaria. No, es 100% acrilonitrilo. Pongo 100% acrilonitrilo. Y ve, me lo va completando como lo completé acá yo en el manual. ¿Qué me pide acá? Acá me faltan dos valores, que lo dice el manual. La temperatura, 25. Y acá, la presión operativa, 0,01. ¿Ok? Fíjense que ahora, si yo voy al main menú, me lo puso verde, como que está todo completo. Ahora, si yo
sigo cargando otros datos. Bueno, en este caso acá me tira todas las propiedades químicas del producto, tiene un montón de información. ¿Qué tengo que hacer después? Voy a la otra, a los parámetros del equipo. Entonces voy acá. Lo que es rosita, ¿sí? Sí o sí se tiene que cargar. Entonces voy acá, las características del equipo. ¿De cuánto estamos hablando? 100 metros cúbicos. 100. La presión, 0.2. Este lo puedo poner o no puedo poner. Si aguanta vacío. No, no aguanta vacío este tanque. Esto lo completo como está, como lo dice el manual, ¿eh? El tamaño de la cañería acá, 100. En realidad me decía milímetros acá, también puedo cambiar la... ¿Sí? Y así voy completando. ¿Ok? Fíjense que este es el que está completo. Acá no me queda ya nada rosa. Más allá que no lo completé como está en este, que está en el manual completa todo esto también. ¿Sí? Pero si voy acá, fíjense que ya me lo puso verde. O sea, ya lo puedo simular. ¿Ok? Y así con los 3 puntos, paso a paso, voy completando process, condition, acá también lo que está en rosa lo tengo que completar, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el manual se los explica, y al final, cuando termine de completar todo, vamos a este, está todo completo, ustedes ponen check input, say input, y van a los escenarios. Cuando van a los escenarios, acá le hace todo un cálculo, tarda un ratito, y le aparecen los valores. ¿Sí? Bueno, acá tarda un cacho. Tarda porque es un macro Excel que hace un montón de cálculo. Yo no lo había... Déjenme que les muestro mientras ocurre eso. Esto que está todo, que ustedes lo ven en inglés, ¿cómo termina el caso? A ver, acá lo tengo, acrilonitrilo. Yo esto, disculpen que lo que me tira el reporte eso, me lo tira en inglés, y yo lo paso al castellano, ¿sí? Tanque vertical, B101, 100 metros cúbicos, presión atmosférica, y entonces dreno válvula abierta, fue dejada abierta luego de mantenimiento, cuál es la palabra y el desvío, flujo, pérdida de contención, error operativo, operador olvida dreno válvula abierta luego de mantenimiento, qué pasa, pérdida de contención, y qué puede generar. Y puede haber una liberación de tóxico dentro o fuera del complejo, puede haber exposición a químico, como es inflamable también puede haber un fuego, ¿sí? O una vapor cloud explosion, una nube de vapor de inflamable, explosiva. Bueno, y así lo fui traduciendo, presión alta. Esto es lo que le da el resultado que le da el equipo. Acá fíjense, acá tiro el equipo. Válvula o drena abierta por los distintos, ¿qué puede generar? O sea, digamos, el escenario es válvula drena abierta. ¿Cuál fue? Una falla humana. ¿Por qué? Porque quedó abierta la válvula y acá le da la distinta, pero ¿qué pasa? Puede haber una exposición a químico, una liberación de tóxico dentro o fuera del SAI, puede ser infiltración de tóxico por la napa, y repite los distintos consecuencias que puede dar, ¿sí? Y acá le da todos los valores que, bueno, ya van más allá. Esto es el HAZOP, y acá ya le da la parte del OPA, que yo le digo que hasta le da las salvaguardas, qué es lo que deberían hacer, ¿sí? Más adelante están las posibilidades salvaguardas que le recomienda, ¿ok? Pero bueno, esto para que jueguen, como ahora vamos a jugar un ratito con Aloha, que es la otra herramienta gratuita de la EPA, ¿sí? Entonces, esto es el resultado del HAZOP del tanque de acrilonitrilo, que ya traducido, ¿sí? Este el de la bomba y este de la cisterna,
Esto es lo que yo ya traduje de esa herramienta. Obviamente las que son con licencia ya se lo han traducido y el formato es más lindo, hay que trabajar un poquito menos, pero bueno. Después, ¿cómo sigue? Después del HASOP, yo así lo reporto, por ejemplo, cuando... ¿Qué me da? El análisis cuantitativo, acá hago un resumen también, y acá da el impacto. ¿Sí? Da que durante 60 minutos, y acá le da, esto tiene un impacto de 200 metros, 49 metros, todo esto es la información que recién le estaba mostrando. ¿Sí? Y le da el security level, o en realidad el índice de riesgo. El índice de severidad, que es este, el severity. Ahora lo cambiaron, no es security, sino es severity level. ¿Sí? Bueno, después de eso, fíjense que también da, yo utilizo muchas veces LOPA, da este equipo, esto me da un factor tolerable de 3, tengo 2 capas de protección por el evento iniciador, me falta una capa de protección para llevar a un riesgo aceptable. Este es el índice de severidad, el de frecuencia y el índice de riesgo. Y de acuerdo al riesgo, al índice que me da, tomo la acción porque es más importante y, digamos, y puede tener un impacto mayor y más severo. ¿Ok? Estos son los resultados definitivos de un análisis de riesgo HASOP-LOPA. ¿Sí? Por eso, es bastante específico. No le digo que no lo pueden utilizar, pero se tienen que dedicar y poner tiempo, y tal vez con CCP se da cursos para este tipo de metodología, o también con la licencia. ¿Ok? Estamos hablando de HASOP y LOPA. Bien. Y por último, a ver si quedaba acá. No, eso. Y las dos herramientas que son este macro Excel que yo le decía que es en inglés, pero bueno, esto que está en inglés acá, que les mostraba, ¿sí? Está acá, es lo que yo le mostré traducido, ¿sí? Y en formato que le di otro colorcito, ¿sí? Bomba, acrilonitrilo, lo mismo que vimos en este ejercicio, ¿ok? O sea, arrancamos este ejercicio haciendo checklist y tratando de identificar con el checklist. Después dijimos, ¿y qué pasa si la bomba pierde? Utilizamos what if con el checklist. ¿Sí? Después nos fuimos a HASOP. Pusimos todas estas variables y nos tiró que podía quedar la válvula del dreno abierta, que podía haber un backflow del proceso, un retroceso de flujo del proceso, que podía... Bueno, todo ese escenario un poco lo habíamos identificado con las otras metodologías que son mucho más, digamos, simples de utilizar. Por eso, depende lo que le pidan o el nivel de detalle o de análisis que quieran utilizar, depende mucho de... Hay, digamos, plantas que por diseño directamente, bueno, yo voy a hacer un proyecto, yo necesito hacer HASOP, y hay que hacerlo con la metodología, con la IEC 61882, que es la norma digamos, de HASOP. ¿Sí? Ahora, si voy a hacer un análisis de riesgo para medio ambiente, y yo voy con un checklist y un what if, y después sí utilizo, si quiero ver el impacto, tengo un tanque de inflamable y eso, uso para el cuantitativo, armo la matriz semi-cuantitativa, y para el cuantitativo utilizo esta otra herramienta de Aloha de la EPA, ¿sí? Para ver el impacto que tiene un evento. Ahora lo vamos a ver. Bien. Esto es HASOP. Aloha. Vamos a Aloha. Vamos a hacer esta. Abro Aloha. ¿La conocen? Los escucho. ¿La han utilizado? No la conozco. No. Bueno, esta es una... ¿Alguien de medio ambiente que esté participando? ¿Que haya hecho algún análisis cuantitativo para la resolución de medio ambiente? Bueno, esta herramienta, lo bueno que tiene es que en realidad es gratuita, la bajan también, ¿sí? Y ustedes pueden simular el impacto de un derrame de un producto tóxico, hasta dónde llega la nube tóxica, hasta dónde llega el fuego o la explosión. Vamos a tomar el ejemplo de que se derrama porque dejé la válvula abierta de 1 pulgada o algo, y el tanque se derrama en el dique, ¿sí? El producto es muy tóxico. Entonces,
lo bueno de esta herramienta está en inglés, pero también yo arranco con location. Acá le dice, fíjense que como es para Estados Unidos, le dicen todas las localidades de Estados Unidos, pero puedo adicionar, pongo fuera de Estados Unidos, ¿sí? Tengo que poner la latitud, bueno, por eso no lo voy a poner, pero puedo poner Rosario, puedo poner lo que quiera, ¿sí? Entonces elegimos cualquier parte de Estados Unidos y empezamos a cargar. ¿Qué tipo de edificio es? ¿Sí? Y acá directamente no saben qué significa, qué tengo que poner acá, van a Help. Y está bueno porque le explica, ¿sí? Qué significa y cómo poner, si es un doble, digamos, edificio, si es un simple, si está cerrado, una oficina. Está bueno porque le da todas las posibilidades de... Uy, lo cerré, me equivoqué. A ver, acá está. Bien. Vamos a darle OK, así sigo cargando datos. Fíjense, puedo ponerla ahora. Vamos acá. Fíjense que los datos básicamente son los mismos que cargo en la otra herramienta. Yo quiero ver qué impacto tiene un derrame en el tanque. Hasta dónde me llegue la nube tóxica de este producto, que era muy tóxico y yo les dije que si estoy expuesto en media hora, pueden morir gente. Entonces voy y busco acá, acrilonitrilo. Acroleína, acrilonitrilo, acá está, lo selecciono. Ya cuando selecciono me tira todas las variables. ¿Cuál es el número CAS? ¿Cuántas, digamos, esto, si estoy 60 minutos, esto es el AEGL, es el RPG también, ahora lo vamos a ver, es carcinogénico, la temperatura del punto de ebullición, el punto de, de congelamiento, ¿sí? Me tira todas las propiedades físicas. Sigo cargando, porque dijimos, es acrilonitrilo. Vamos a las condiciones externas, por ejemplo, uso la rosa de los vientos acá y me fijo, ¿cuáles son los vientos predominantes? Bueno, son pongo acá como este-sureste de la zona. Y lo predominante acá son 10 millas, porque son 15 kilómetros, supongamos. Obviamente acá cuando cargamos, si por ejemplo hay que ver la condición más severa. Si yo pongo mucho viento y es una nube que yo estoy esperando que se forme una nube inflamable o tóxica, al poner más velocidad de viento va a haber más dispersión. Entonces, la condición, digamos, la peor condición no es que haya mucho viento, es que el viento sea de poco viento. Entonces, la nube se va a concentrar, ¿sí? Puedo poner 5 millas por hora. Entonces, un viento muy calmo, un día muy calmo, que no haya mucho viento, se concentra más. ¿Sí? Acá dice a qué altura estoy midiendo la velocidad del viento. Bueno, y todo esto tiene su help. Acá digo que parcialmente está nublado. Acá puedo poner si está completamente cubierto, ¿sí? O no, ¿ok? Esto acá elijo realmente las condiciones más severas cuando estoy analizando un escenario, ¿sí? Acá vamos a poner que, por ejemplo, en temperatura, yo puedo poner 25 grados acá, ¿no es cierto? Pero si se derrama en un día de verano acá, que ahora llega a 40 grados, y pongámosle 38 grados que hace, ¿sí? Sería una peor condición, ¿sí? Sería la peor condición. Bueno, esto es no inversion, otras cuestiones. Acá dice la humedad. Y puedo poner que es muy húmedo, algo medio, un 50%, le puedo poner la humedad, digamos, de la zona la más común, ¿sí? Y va cargando todo, y pone la milla, me va poniendo toda la... Después sigo. ¿De dónde surge? Y dijimos que queríamos evitar ver de un tanque. Fíjense, pongo cancel de nuevo para que vean. Si yo pongo, acá puede ser de un charco, que puede ser del dique, puede ser del tanque, o bueno, vamos a poner del tanque, como dijimos, que era un tanque vertical. Seleccionamos el tanque vertical. Vamos a poner, el volumen eran en metros, eran 100 metros cúbicos. Ponemos que el volumen del tanque es 100 metros cúbicos, con un diámetro, pongámosle 4 metros. Entonces, o 3 metros y medio. 3 metros y medio me da una altura del tanque de 10 metros el tanque. Ok. Ahí puse tal cual es el tanque. El tanque contiene líquido, ¿sí? Y la temperatura dentro del tanque, 38 grados centígrados. Pongámosle que es la temperatura ambiente, ok.
Acá me dice qué volumen máximo puede tener vamos a ponerle que el máximo puede tener más del 90%, no lo cargamos, ¿sí? Líquido, volumen 90 metros cúbicos. Ahí está. Teníamos 100 metros cúbicos, hasta el 90 tengo el muy alto nivel, ahí más de eso, excepto que se rebalse, no pasa. Ok. Es el máximo. Esto también, si yo pongo menos producto, me va a formar una nube menor. Pongo la peor condición, que el tanque está totalmente lleno y después se vacía por completo, para ver el impacto. Después puedo manejarlo de la forma que quiera, o simular lo que yo quiera. Pero lo ideal es que, vamos a poner qué tipo de escenario. Fíjense que acá los escenarios es lo que hablábamos hace un rato. El caso, una vez que empecemos a hacer esos escenarios, lo incluyamos en el checklist o un GOTIF, van a aparecer. ¿Qué puede haber? Una pérdida en el tanque que no se prende fuego y forma una nube de vapor tóxica. O puede haber una pérdida en el tanque que se prende fuego y genera un pool fire, un fuego en la pileta, digamos, o en el dique. O puede haber una bleve, que era el diagrama, ¿se acuerdan el videito que vimos? Que hay un fuego que sigue calentando el tanque y se va concentrando, digamos, se va evaporando lo del tanque y se va debilitando el tanque y en un momento explota el tanque, que era el peor, digamos, escenario. Vamos a poner, como este es un producto y estamos haciendo la prueba, vamos a probar con una pérdida del tanque. O sea, no se prende fuego, pero es tan tóxico que no quiero que haya pérdida. Vamos a poner una pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué puede generar una pérdida del tanque de este producto? Y puede generar efectos tóxicos, ¿sí? A favor del viento, puede generar una nube de vapor que puede generar un fuego porque también es inflamable, o puede formar una sobrepresión porque esa nube inflamable explota, ¿sí? Entonces me genera una sobrepresión. Esos son los escenarios que puede generar. Lo tira todo el software. ¿Okay? Acá me dice, y bueno, ¿de cuánto es la pérdida que, por ejemplo, dejé la válvula abierta o se rompió el sacamuestra y era de 1 pulgada o de 2 pulgadas, pongamos? De 1 pulgada. Es la valvulita que donde se quedó perdiendo. Es un agujerito de 1 pulgada que quedó perdiendo el producto. Quedó abierta o se rompió. Ok. ¿Y a dónde está? Pues? Y pongámosle que el sacamuestra está a 50 centímetros del fondo del tanque. Ok. Y acá me dice, ¿de qué es el dique? ¿A dónde se va? Y de concreto. La temperatura dijimos que estaba a 38 grados. Y sí, y el área si se recuerdan, acá dijimos que el área eran 200 metros cuadrados. Se puede desparramar todo lo que pierda en 200 metros cuadrados. Entonces vamos a ponerle 200 metros cuadrados. Ok. Ahí cargué todas las condiciones. Ahora quiero ver hasta dónde me va a llegar la nube tóxica y hasta dónde puede, ¿sí? La nube tóxica. Quiero ver hasta dónde me va a llegar la nube tóxica, hasta dónde puede afectar a una persona, ¿sí? ¿Sí? Acá, no sé si conocen, el AEGL es conocido, pero en realidad nosotros conocemos, o por lo menos yo conozco más fácil, RPG. El RPG, para quienes no lo conocen, es el rango que puedo estar expuesto, por ejemplo, si yo estoy expuesto a 75 ppm de este producto durante 60 minutos, muero. Si yo estoy expuesto a 35 ppm de este producto, el RPG2, durante también 60 minutos y tengo secuelas graves. Si yo estoy acá expuesto a 10 minutos, durante 60 minutos, y voy a tener problemas irritativos, ¿sí? Ok. Pongo OK. Fíjense, acá me da la exposición. Acá está el tanque. Me dice que, por ejemplo, esto es kilómetro. Hasta casi 1,5 kilómetros, esto es lo amarillo, voy a tener algún efecto, ¿sí? Leve, pero voy a tener un efecto. 1,5 kilómetros, por eso le digo la toxicidad. ¿Lo ven? Después, en dirección del viento, que yo le puse que era el predominante, ¿no? Después, 35 ppm, que es el RPG2, va a estar hasta
los 600 metros, por ejemplo, ¿sí? O sea, 600 metros va a quedar con secuela para toda la vida, una de esas, que eso significa el RPG2, ¿sí? Si estoy expuesto durante 60 minutos. Y fíjense lo tóxico que es que hasta 400 metros, si estoy expuesto durante un tiempo y a nadie me salva, muero, ¿sí? Bueno, esto es, como mide esto, puede medir la explosión, la sobrepresión, ¿sí? De un tanque en caso de una explosión, ¿ok? Es fácil de usar y esto lo que le permite a ustedes es cuando tienen un tanque y quieren, este producto lo busco, lo simulo acá ante un derrame, ¿hasta dónde me llega la pluma? ¿Me va a afectar a los vecinos? ¿No me va a afectar a los vecinos? ¿Me va a afectar a la gente en fábrica? Fíjense que acá teníamos 3 personas que están acá esto a 70 metros, si hay una pérdida, si no lo sacamos rápido, y van a tener un efecto importante, ¿sí? Acá está a 180 metros. A la gente, si no tenemos un plan de evacuación, puede... ¿Qué pasar lo de Bhopal? Que ese producto, ¿se acuerdan? Como dijimos, Bhopal fue a la ciudad, nadie estuvieron expuestos por un cierto tiempo y murieron 40.000 personas. ¿Se entiende lo que le permite hacer este software? Es muy fácil de usar y realmente le permite medir dentro del rango de probabilidad, no la probabilidad, sino la severidad del evento, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia, y bueno, depende, que de alguien deje una válvula abierta, es mucho más probable que se raje, que se rompa la boca o se defonde el tanque, porque tiene un mantenimiento preventivo, porque tiene un montón es nuevo, porque tiene todos los controles, digamos, de corrosión, para que que no haya una pérdida grave, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No sé si lo conocían. Me gustaría saber si lo habían visto a este... ¿Qué tal, Walter? No, Hola. yo la verdad es que lo había escuchado, pero no lo había visto cómo se usaba. Yo te quería preguntar, ¿se puede calcular, por ejemplo, el efecto dominó con este programa? Bueno, esta es una forma, sí. Yo en la presentación voy a volver, o calculas el peor escenario, y esto que te da acá, bueno, como RPG te da también la sobrepresión o te da la radiación térmica, ¿sí? Y eso está un poco, si vos, yo voy a ir a la presentación de nuevo, en la parte de gestión. Creo que lo tenía acá, efecto dominó, porque esto es de la resolución. Acá está. Efecto dominó. Volvamos acá. El efecto dominó ha generado y sigue generando accidentes catastróficos. Este efecto se da cuando un evento inicial, accidente, ocurre, y la consecuencia del mismo se agrava por nuevos eventos secundarios que impactan en mayor medida el entorno dentro o fuera de los límites de la facilidad o de la empresa. La radiación provocada por el fuego dentro de un dique, pool fire, como lo nombra ahí en la herramienta, o la explosión de una bleve del tanque, ¿sí? Donde se desprenden fragmentos que pueden impactar en otros equipos que almacenan productos peligrosos, terminan generando pérdidas de contención, fugas de productos tóxicos, incendios y explosiones. La metodología DEA, esto es, yo lo busqué, hay cuestiones de probabilidad, es muy difícil, digamos, si realmente la pregunta viene para definir si es grado 2 o grado 3 y hacer todo un estudio para definir el grado en la resolución de medio ambiente, y yo diría que podés simular todo, pero si está la posibilidad ya de que haya un producto, digamos, que es inflamable y hay un tanque muy cerca, y directamente yo lo consideraría como una posibilidad de efecto dominó. De igual forma se puede calcular, se prende fuego, esto, si yo digo pool fire, que era uno de los escenarios acá en Aloha, creo que era acá, lo que pasa es que no hice el tanque, hice el tanque, no hice si yo podía ir acá, tendría que ir acá a source, y en vez de charco, ¿ve? Que dice charco, entonces yo digo que acá puede haber y pool fire, ¿ve? Nombro pool fire, thermal radiation, me da, que es la radiación térmica. Ok, pongo. El área es 200 metros cuadrados que dijimos del dique. Y el volumen, supongamos que el volumen se derrama la mitad del tanque.
O sea, teníamos 100 metros cúbicos, pongamos 50 metros cúbicos. Se derramó el 50%. Pongo OK. 38 OK. Y creo, no sé si me falta algo más. Sí. Acá está. ¿Ve que dice que es eso prendido fuego? Digamos, esta es la radiación térmica, te genera algunas quemaduras leves. A 5 durante 60 segundos, quemadura de segundo grado, y esto es letal si estás 60 segundos a 10, digamos, de exposición térmica. Si pongo OK, acá me da, ¿ves? Por ejemplo, si hay un fuego en el dique, te dice que acá en lo punteado, ¿sí? En lo naranja, vos vas a estar con 5 kilowatts por metro cuadrado, ¿sí? Que puede generar quemaduras de segundo orden. Eso sí está a 60 segundos y afecta a las personas. Ahora bien, el efecto dominó que te dice que si vos estás, y voy de nuevo a la presentación, con 15, por menos de 15 minutos, o sea, si vos 15 kilowatts, vos podés ponerle acá en el software, en vez de 10, que te tire 15, ¿sí? Es una forma, ¿no? Durante 15 minutos y no apagás ese incendio, puede afectar al otro tanque de al lado. Pero vos tenés, ahí está la emergencia, ¿sí? Y toda la salvaguarda que tenés ante una emergencia. Voy de nuevo acá, al gráfico. Tuve el derrame, se incendió. Si estuvo por más de, como decía ahí, 15 minutos prendido fuego esto, y la radiación térmica, a ver, discúlpame que veo, estuvo 15 minutos con esta radiación térmica en esta parte, ¿qué pasó? Empieza a debilitar este tanque y afecta al otro tanque y también se va a romper, derramar, explotar. ¿Qué es un poco lo que pasó en esto en Neuquén? Fíjense que ¿qué trataban de hacer? No, al estar más tiempo a una radiación térmica expuesta en los tanques aledaños, tenían que enfriar los otros tanques porque si no explotaban los otros tanques. Eso, ahí estuvieron a punto, y no sé si no ocurrió, un efecto dominó en la explosión esta de Neuquén. ¿Por qué? Porque hubo un derrame, se prendió fuego y no actuaron en tiempo y forma, o sea, demoraron más tiempo o no tenían los elementos para combatir ese fuego, ¿sí? Y empezó a calentar el otro tanque. La radiación térmica empezó a debilitar el otro tanque y tenían miedo de que se prendan fuego los otros tanques. Eso es el efecto dominó. Ahí estuvieron a punto y no sé si no explotó otro tanque, la verdad que no tengo la información. Pero bueno, esta es una forma de calcularlo. Calculo, por ejemplo, a 15, en vez de 10 le pongo 15, creo que acá podía. Discúlpame, a ver, setup, display. 15, a ver si me da. Ah, te permite 10. Bueno, 10 no es poco tampoco. Pero sí, lo que yo por información que he leído y todo eso, no es que con 10 no se puede dar el efecto dominó. Sí se puede dar el efecto dominó. Acá te dice que en 15 minutos ya directamente afecte el otro tanque a esta radiación. Pero si yo tengo 10 de radiación, hay bibliografía sobre esto, ¿no? Si tengo 10 de kilowatt metro cuadrado de radiación térmica por 60 minutos, seguramente me va a afectar. Y eso es el problema que tenían los bomberos ahí en Neuquén. Estuvo varias horas. Entonces tenían que enfriar el otro tanque porque iba a explotar el otro tanque. Lo iban a debilitar, se iba a incendiar y explotar el otro tanque. No sé si contesté tu pregunta, pero es una forma de entender, digamos, cómo es el efecto dominó. Esto hay bibliografía, digamos, de cuánta radiación térmica puede aguantar por cierto tiempo. Lo que se habla generalmente, acá Loja te tira cómo afecta a las personas, ¿no? ¿Sí? Si tenés potencialmente que mueran las personas quemadas o tengas quemadura de segundo grado y te da hasta dónde llega, ¿sí? Ahora, estos valores también son para ver si te afecta el efecto dominó. Si está expuesto a esta radiación térmica por 60 minutos, y yo te diría que sí, que puede haber tranquilamente un efecto dominó en otro tanque. Sí, gracias. También lo pensé como para saber dónde ubicar otro tanque en el caso de que haya que hacer alguna ampliación o algo. Bueno, está bueno como para tenerlo en cuenta este programa. Sí, 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 es interesante.
por lo menos, y de hecho, la resolución de medio ambiente, si vas a hacer grado riesgo 3, y con respecto al riesgo grado 2, lo que te diferencia el grado 2 del grado 3 es que vos te pide esto, que midas el impacto de radiación térmica, de explosión o de exposición a tóxico. ¿Sí? Yo ahora, a ver si tengo algo para mostrarles. Antes que termine, porque se me va a ir el tiempo, sino, ¿alguna pregunta sobre esta herramienta de Aloha, que es la que pide la resolución? Sí, ¿desde dónde se puede descargar la Bueno, aplicación? también acá vamos a Hasop Aloha. Aloha. Buscan Aloha así, y hay una dirección, un link, lo vamos a buscar en internet a ver si aparece. Aloha EPA. Software. Entran y lo bajan. ¿Sí? ¿Ok? Es gratuito. Y este de Cameo es como una base de datos de todas las MSDS de todos los productos. ¿Sí? Les explica todo y la puede usar cualquiera. Si vamos a la... ¿Por qué lo nombro esto? Porque fíjense, voy a la resolución de medio ambiente. Esta es la resolución de riesgo que vimos en la primera etapa. Cuando vamos al riesgo 3, que pide acá, bueno, grado de riesgo 1, 2, 3, este grado de riesgo 3, que es la misma resolución que es básicamente lo que pide la de seguridad. Vamos más abajo. Acá dice, el riesgo grado 1 te pide que uses una lista de verificación tipo checklist, que la vimos. Una metodología WOTIS, que pasa así. O sea, el riesgo 1 pueden usar, y sí lo que tienen que hacer es presentar un plan de gestión de riesgo. Ahí estamos en la gestión del riesgo, en los 14 puntos que vimos al principio, porque podemos hacer toda la metodología, podemos identificar todo lo que querramos, podemos poner toda la salvaguarda o capa de protección que querramos. Ahora, si no tenemos un plan de gestión para mantener eso, una estrategia de mantenimiento, instructivos, entrenamiento, capacitación, vamos a terminar fallando también. Por eso está el tema del plan de gestión. Un estudio de grado 2 le suma la matriz semi-cuantitativa. A este, que vos podés usar WOTIF o checklist, se le suma un estudio de grado 2 de la matriz, que al menos tiene que tener 4 filas por 4. ¿Y qué pide acá el estudio de grado 3? Pide, por eso digo yo, acá ven HACCP y explica todo lo que es un HACCP y todo eso, pero no se asusten, porque también pide FMA, o pueden pedir cualquier, dice, se deberá implementar un método sistemático que mejor describa según la actividad del proceso, del tipo HACCP, estudio de peligro operacional, WOTIF, acá también un estudio de grado 3, podemos utilizar WOTIF también, ¿sí? O sea, no necesariamente tenemos que usar HACCP o FMA, podemos usar WOTIF, lo que sí le pide es que, fíjense, sigo más abajo, y pide Aloha. Para cada peligro a evaluar, se tomarán los escenarios tales como toxicidad, radiación, sobrepresión, que es lo que estamos viendo, y todo aquel que corresponde. Se utilizará el software avalado por las instituciones oficiales, tales como el Aloha, o similares. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mucha información. Suele pasar. ¿Alguna pregunta? Le voy a mostrar, por eso le digo importante anotarse en esas CPS. Si ustedes quieren aprender, digamos, seguridad de proceso o cuáles son los escenarios, estas hojas de aprendizaje que yo les muestro acá son las que me llegan mensualmente porque estoy anotado. Y me llegan en castellano, en inglés, uno las quiere. Por ejemplo, acá, una es esta, me llega así,
esto es lo que te manda la CCPS. Mensaje para personas de operación. Grandes derrames e incidentes medioambientales. Algunos incidentes. En noviembre le muestra los incidentes de medio ambiente que tuvieron. ¿Sí? Y acá le dice, ¿sabía usted que podemos pensar en incidentes de seguridad de proceso tales como incendio, explosión y lesiones inmediatas por exposición a materiales tóxicos, corrosivos u otros peligros? Sin embargo, las grandes derrames de materiales peligrosos, especialmente ríos u otros de agua, son también incidentes de seguridad de proceso. Tienen el potencial de afectar a un gran número de personas, incluyendo personas alejadas de su planta. Algunos incidentes, bueno, le explica. ¿Y qué puede hacer usted? Si observa una fuga de material por tubería o tanque en su planta, conozca qué acción inmediata debe tomar, a quién reportar la fuga, cómo activar los procedimientos de respuesta ante fuga y derrame, revise los procedimientos de respuesta a emergencia, inspeccione la cubeta y balsa de contención, o sea, bombee rápidamente el agua de lluvia para que no se mezcle con el derrame, participe en simulacro de emergencia. Este es muy general, pero yo le voy a mostrar otro que vimos en un escenario. Todo esto llegan uno por mes. Se anotan los camiones de limpieza. Esto es un camión de limpieza. El famoso... los camiones de limpieza por vacío pueden incendiarse y explotar. Explotó en una instalación de aguas residuales en Santa Paula, sur de California, el 18 de noviembre del 2014. La explosión de un camión de limpieza por vacío derramó material peligroso por la instalación, enviando a docenas de personas, incluidos 3 bomberos, al hospital. En los meses posteriores, el desastre se identificó como clorito de sodio, era la sustancia oxidante, parece que se estaba utilizando como agente de tratamiento de agua por primera vez. Fue aspirado por el camión, que también se había utilizado para eliminación de otras sustancias. La sustancia mezclada reaccionaron, causando una explosión que hizo estallar la parte trasera del camión, derramando el contenido en la zona. Tras la fuga, la mezcla se secó y comenzó a arder. Las explosiones se extendieron el fuego a contenedores vecinos, enviando humo negro al cielo, bueno, y obligando a la policía a cortar varias. ¿Sabía usted? Se pueden producir incendios, explosiones en camiones de limpieza por vacío debido a incompatibilidad de sustancia química, reactividad química. Otras causas de la presencia de líquido inflamable. Estos camiones funcionan a una presión más baja de la que puede hacer que se vaporicen materiales con punto de ebullición, ¿sí? Con bajo punto de ebullición. Estos vapores pueden salir a través del venteo del camión e inflamarse. Bueno, le da todo lo que sabía usted y qué puede hacer. Están muy interesantes para aprender seguridad de proceso y van tocando distintos eventos y escenarios. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en una heladera de un laboratorio? Y puede pasar esto. ¿Lo alcanzan a ver en un laboratorio? ¿Qué pasó acá? En los laboratorios generalmente tenemos botellas con material inflamable. Inflamable que por más que esté a 4 grados, el punto de inflamación es -5, -10 grados. ¿Sí? Puede ser algún éster o lo que fuese. Cuando se destapa o pierde o se derrama, adentro de la heladera se genera una atmósfera inflamable, como en el tanque. ¿Qué pasa? Muchas de estas heladeras no están adecuadas a prueba de explosión. O sea, las luces que tienen en el interior o eso son factibles de que hagan una chispa. Bueno, acá hizo una chispa, había un derrame de algún inflamable y explotó la heladera. Fíjense qué puede pasar en un laboratorio si no tenemos adecuada el sistema donde guardamos inflamables, por ejemplo. Entonces le cuenta toda la experiencia de aprendizaje y le dice, ¿sabía usted cuál es la clasificación eléctrica para distintas áreas de su planta? ¿Cómo reconocer el equipo eléctrico, especialmente equipo portátil, que no es apropiado para usarse en esa área peligrosa? Bueno, ¿qué puede hacer usted? Otro ejemplo que vimos como escenario, fíjense este. ¿Se acuerdan que hablábamos del camión que no estaba ecualizado? Bueno, esto es un camión. ¿Por qué se colapsó este tanque? Bueno, se vació, quedó a una temperatura mayor y después a la noche le pusieron una bolsita de nylon, como ven acá, porque lo iban a entregar a mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué pasó? A la noche se enfrió, bajó la temperatura y colapsó, porque digamos, en vez de dilatarse, se contrajo porque bajó la, digamos, en vez de expandirse, como la latita gaseosa. Ve acá dice, estos tanques están, digamos, preparados para aguantar cierta presión, pero no para el vacío. Y fíjense, esto que ven acá es una válvula de alivio como esta, que es para romper la presión o romper vacío, y no se colapse como este tanque. Una vez que colapsa así, si hay algo de producto dentro, se puede rajar acá y se pierde producto. Un montón de casos de esto. O la misma cisterna, cuando se descarga, si no se abre la boca de hombre, habíamos dicho que el escenario era de colapso. ¿Sí? Esta válvula que ven acá llena con nido de abeja, no deja romper el vacío del tanque y podría ocurrir esto. Bueno, fíjense acá este escenario, acá tenemos la válvula
esta válvula es este tipo de válvula. Bueno, así se aprende, digamos. Hay un montón, ustedes pueden bajar, no es que le va a venir uno por mes, tienen una base de datos y pueden buscar problema con inflamable, problema de... Y bueno, y lo dan y le enseñan a las personas, digamos, es fácil de entender, se pueden poner en las carteleras, ¿sí?, de comunicación. Peligros de vacío, tanques colapsados. Un estanque que se ve a la izquierda falló cuando se vaciaba por una bomba, después de que alguien había cubierto el venteo de la atmósfera con una hoja de plástico. ¿Quién habría pensado que una delgada hoja de plástico sería más firme que un enorme estanque de almacenamiento? Los grandes estanques de almacenamiento están diseñados para soportar solo una pequeña presión interna, pero no un vacío, presión externa. Es posible que al producir el colapso del tanque grande con un pequeño vacío, y hay muchos reportes de estanques colapsados debido a algo tan simple como vaciar el estanque con el venteo cerrado, o por un enfriamiento rápido del espacio vapor, por una tormenta repentina, cuando el venteo está cerrado o obstruido, como en este caso. El estanque de abajo a la derecha tenía un venteo obstruido con cera en un nido de abeja. ¿Sí? La foto del centro muestra un venteo que ha sido bloqueado por un nido de abejas. Bueno, todo esto es escenario, y acá, ¿qué puede hacer usted? ¿Sabía usted? ¿Y qué puede hacer usted? Todo esto lo da gratuitamente la CCPS. Y esta es la mejor forma de aprender también. Visualmente, lo pueden comunicar para explicarle al resto de la gente. Bueno, se lo quería mostrar porque fíjense todo lo que hay. Acumulación de pequeños cambios conducen a una explosión. Esto es manejo del cambio. Válvula no detectada una falla. Hay un montón. No quiero seguir, pero bueno, es una posibilidad también de aprendizaje. Bien, les dejo estos 10 minutos para que me pregunten si los mareé, qué otra duda tienen. Los escucho. ¿Alguna pregunta? Walter, yo me pude sumar más tarde. Quería saber cómo accedo a anotarme a esa página que... Yo les voy a pasar acá, para que tengan todo. Es la CCPS, acuérdense. Yo les voy a pasar este que está muy bueno y pueden encontrar mucha información, CCPS, Annual Report. ¿Sí? Y acá pueden bajar la herramienta que yo les mostré para hacer HAZOP. Para verla nomás. No es tan fácil hacer HAZOP, LOPA y análisis más complicado, pero por lo menos pueden ver los escenarios como en la loja. Acá está Beacon, Process Safety Beacon. Entran acá y se anotan. Y se suscribe y le llegan una vez por mes. Le llegan en realidad al principio del mes y usted tiene que elegir, ahí eligen el idioma y está en chino, árabe, en todos los idiomas está traducido. Y lo bajan. Bueno, vos cuando decís vos lo pasan a través del colegio Sí, o... sí, Mariela, después yo le voy a mandar un mail. Yo acá tengo, fíjense, les muestro para que, como yo le mostré al principio, que información para compartir, material del curso, documento soporte. Acá tienen este que yo le explicaba que está muy bien explicado cómo hacer un Process Hazard Analysis, un análisis de riesgo, que tiene toda la historia, todo eso. Este es el Annual Report. Si quieren especializarse, hay cursos de más cantidad de horas, ¿sí?, donde pueden especializarse en la parte de seguridad de proceso. ¿Sí? Acá está el desastre Seveso. Después hay otros que tengo acá para compartir, y también depende un poquito de pendrive. ¿Ve? Tengo acá algunas HAZOP para mejores prácticas. Hay alguno que está en castellano, tengo que ver cuál está en castellano para consideración del efecto dominó, que ya por ahí pasa a ser muy específico, pero bueno, esta información no es la más actualizada, pero obvio que esto no cambia, ¿sí? Análisis de riesgo de un libro, ¿sí? Todo esto, la idea es pasarle, obvio que este no lo voy a poder pasar en un video, pero bueno, el resto, vamos a tratar de pasar lo que más les sirva, ¿sí? Bueno, Walter, yo tengo una duda Sí. respecto a las plantas de silo. ¿Podemos comenzar con un what if y después derivar a un HAZOP? ¿Por explosiones de polvo?
Sí, en general, análisis de riesgo ambiental en una planta de silo, con todo lo que tiene la planta. Sí, yo justo diste en la tecla, tengo un ejemplo de un análisis que lo tengo como ejemplo, pero de una serialera. No es de una serialera, lo hice yo, pero porque muchas piden, entonces lo tengo como ejemplo, no es particularmente de ninguna. Te lo muestro. Serialera. Esto es un análisis, si quieren, riesgo 3 para una serialera, donde puede haber explosiones de polvo. De igual forma, para un acopio, tenés que cubrir el decreto 1149 ya. Claro, sí. Mayra, Mayra, ¿tu nombre? Sí. Sí, sí, Mayra, sí. En realidad, el decreto 1149 está muy bien hecho. Yo participé en algunas revisiones. Está hecho en base a un DAS Hazard Analysis. En vez de un Process Hazard Analysis, DAS por polvo, Hazard Analysis. O sea, se hizo con la experiencia de todas las industrias más importantes acá de la zona, sumado a expertos de DAS Hazard Analysis, con participación de los operarios y todo. Ahí toda la salvaguarda, y eso es como que ya te dan el análisis de riesgo hecho, ¿sí? Pero igual te pide que hagas como un HAZOP o un análisis de riesgo. Pero bueno, esto lo hice antes de ese decreto del 1149 de explosiones de polvo del año 2019. Pero básicamente tenés que cumplir ese decreto, y ahí te dice todos los riesgos. O podés asumir, te das cuenta por las salvaguardas, ¿sí? que tenés, que básicamente son explosiones de polvo. Por ejemplo, ve, yo arranco un análisis de riesgo, lo muestro porque preguntaste junto, de una, digamos, serialera, planta industrial. Sumario, objetivo. ¿Qué hago? Primero veo, ahora está, digamos, es más exhaustivo el análisis, lo que te pide la resolución 1149, y aparte está muy bien hecha. En la parte de gestión de riesgo, yo ya había mostrado que, por ejemplo, en la gestión de riesgo, ve que como los escenarios son de polvo, entrada BIN, silos o tanque, en la gestión se incluyen, éramos hasta 14 puntos, seguridad patrimonial, pero se incluye también housekeeping, porque hay que limpiar el polvo, es como si tenés un derrame de un inflamable el polvillo, porque eso es lo que genera la explosión. Y los equipos, los nodos, que son muy complicados a donde se pueden generar explosiones. Entonces, dentro de la gestión hay que incluir estos 3 puntos, ¿sí? Esto, para la gestión de riesgo, también te lo nombro porque lo mostré acá cuando vi las normativas. Acá nombré la de polvo, cómo se compara con la de medio ambiente, ¿sí? No sé si vos pudiste participar en ese momento. Sí, 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 lo vi. Acá, esto. Ese es un punto, ¿ok? Y otro punto es que es la normativa internacional, que también existe, de la olla, que te puede guiar si querés hacer algo. ¿Dónde lo tenía? Acá. Esta es la de PCM, Process Safety Management, que es la del SBS y todo eso, pero acá fíjate, Grain Handling Facility Standard. Esta es toda la que está basada en el decreto 1149 y está hecha en base a un DAS Hazard Analysis. ¿Ok? Bueno, te sigo mostrando, por último, acá. Bueno, el análisis de riesgo, la idea que conclusiones, que incluye cuestionario de identificación. Yo siempre hago un cuestionario de identificación, más allá que haga HAZOP, LOPA, cuantitativo, siempre hago porque ahí encuentro si hay otro tipo de riesgo, si manejan, además del polvo, pueden manejar como algún químico tóxico, como suelen manejar, para que no haya, digamos, contaminación del cereal, ya sabemos. Bueno, acá se ponen todos los nodos, ¿sí? Los granos que manejan, si es grado de riesgo 3 o no. Se escribe un poquito cómo es el complejo, si hay factibilidad de... el efecto dominó es como un pseudo efecto dominó, las pseudo explosiones que generan, si se genera una explosión, levanta el polvillo y genera más explosiones, es como un pseudo efecto dominó, ¿no?
Y acá... Claro, en el caso que yo tengo un almacenamiento de combustible cerca del mismo establecimiento y tubos de gas que usan para la secadora, todo muy Claro. cerca. Bueno, ahí tenés que evaluar si una explosión de un silo puede afectar o no a esas instalaciones, pero a la vez vos tenés el tema de las explosiones secundarias. ¿Te acordás que yo mostré? Si vos no mantenés un housekeeping con poco polvillo alrededor, una explosión te puede levantar polvillo y hacer otra explosión, y eso es peor, es como un efecto dominó que te puede afectar esas instalaciones. ¿Se entiende? Por eso una de las salvaguardas más importantes cuando se manejan acopio o cerealera es la limpieza. Hay que mantener limpio. Es como si tenés derrame de un inflamable, tener mucha cantidad de polvillo. ¿Sí? Perfecto, Bueno, muchas gracias. esto, mira, y después acá yo hice, te muestro un poquito más, el análisis cuantitativo, pero lo hice porque esto no estaba todavía el decreto. Acá en el decreto no te pide que hagas un análisis cuantitativo, pero esto es un colector de polvo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo afecta? Ahí, ¿sí? El rojo como que puede matar a las personas, el naranja pueden salir bastante averiadas, y acá es de una PCI que puede romper vidrios, digamos, la explosión, la onda expansiva, ¿sí? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de un análisis cuantitativo. Pero no te lo está pidiendo el decreto 1149. O sea, no necesitas hacer eso. Sí necesitas evaluar todas las otras, digamos, salvaguardas. Pero bueno, yo te aconsejo que te guíes por el decreto, que está muy bien hecho, y ahí, con todas las salvaguardas que te indican, ya te dicen los riesgos que tenés para presentarlo en medio ambiente. Si vos cumplís con el 1149, más que suficiente para lo que es riesgo ambiental. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat hay alguna. Para el caso de plantas de... acá me habían... Bueno, no sé, no queda demasiado tiempo, estamos en horario. Bueno, Walter, desde ya agradecerte que cada vez que te convocamos, en este caso de la Comisión de Ambiente, en otras ocasiones también lo hemos hecho con la Comisión de Química, siempre tenés excelente predisposición para generar este tipo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias. Sí, la verdad, Walter. Mariela, te estamos escuchando. Sí, disculpen. No, Bueno, bien gracias. explicado, muy buenos los métodos que uno también no los conocía, y está muy interesante. Para poder aplicar, pero hay que estudiar mucho los métodos en sí, pero muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les voy a enviar por correo electrónico el material que Walter nos va a compartir. Voy a cargar las grabaciones de los 3 encuentros en el canal de YouTube del colegio, en NetCIE, y también les vamos a compartir una encuesta para que, bueno, nos den su devolución sobre esta actividad. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado, y especialmente a Walter por haber compartido toda su experiencia y su conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Walter. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego.